Momento de vida. Radio Streaming. Producción y conducción Carlos Orellana. No te pierdas Momento de Vida. Un programa de interés general y buena música. Estás escuchando Momento de Vida. Bueno, otra vez en nuestro programa, la verdad que nos habían quedado muchas cosas. Muchísimas cosas. Del tema anterior nos quedó ahí con varias cosas, pero bueno, vamos a tratar de... Pero de eso se trata este programa, de que pueda tener una continuidad, como la educación. La educación nunca se termina, siempre va enganchando un tema con otro, y bueno, pero vamos a seguir. Escúchame, hoy nos venís a hablar sobre algo especial, sobre conductas disruptivas. ¿De qué se trata esto? Es un tema bastante complejo. Sí. El tema de las conductas disruptivas tiene que ver con las cuestiones de comportamiento, aquellas conductas que son inadaptadas, ¿no? Me voy. Pero esas conductas inadaptadas que tienen que ver con, por ahí, agresiones, violencia, autolesiones, ¿sí? Con conductas que perjudican el desarrollo de una persona o el desarrollo de la sociedad, ¿sí? El tema de conductas es muy complejo porque hay muchas cosas que analizar para poder comprender una conducta. La conducta disruptiva tiene que ver con que irrumpe algo que no debería ocurrir, o un ataque de ira, o se rompe algo, se revolea con algo, o se pega, o se autolesionan, se lastiman a sí mismos, ¿sí? Las conductas disruptivas pueden darse obviamente dentro de un patrón donde hay una patología, ¿sí? Chicos con espectro autista, chicos con trastornos negativistas desafiantes, chicos con trastornos de ansiedad. ¿Qué frase? Sí. Son trastornos psiquiátricos. Chicos con brotes psicóticos o personas adultas con brotes psicóticos. Entonces el tema de conductas es bastante complejo, más allá de la patología o de tener alguna dificultad a nivel biológico, que por eso muchas de estos trastornos o de estas patologías están medicadas por un profesional, por un médico que controla estas situaciones. Pero lo que es la conducta en general tiene que ver con poder analizar y comprender qué es lo que le pasa a una persona con este tipo de conductas, ¿no? Para ser gráfico, lo que cuando hablamos de conductas hablamos de lo que es el iceberg, ¿no? Y decimos el iceberg de la conducta. Cuando nosotros vemos un iceberg, sabemos que lo que vemos es la punta, la parte de arriba. Un 10% se dice, el 10%, porque el 90% está sumergido, ¿sí? Entonces, ¿y qué hay ahí abajo? Y debajo del iceberg lo que nosotros no vemos es todo lo que hace que ese 10% salga a flote, que ese 10% se vea. Entonces, ¿qué pasa? Uno ve ese 10%, ve esa conducta, ve un berrinche, ve una agresión, agarró una silla, la revolvió contra algo, le pegó a alguien, ¿sí? Reaccionó violentamente. Cuando nosotros vemos a un niño chiquitito haciendo algo de esto, decimos, uy, qué caprichoso, ¿no? Sí. Qué mal educado, los padres no le enseñan, no le ponen límites. Y se habla muy mal de esos papás, ¿no? Los papás pasan vergüenza, los papás le da mucha vergüenza que digan esto también de sus hijos. Y uno no comprende qué es lo que le está pasando a ese niño o qué es lo que le pasa a esa familia con un niño en esta situación. Cuando uno ve una conducta disruptiva, un comportamiento agresivo, lo que tiene que hacer es pensar y poder analizar ese 90% que no se ve, qué es lo que está generando esa conducta. Hay un autor que cuando llegó a mis manos a mí me ayudó un montón a comprender el tema de la conducta. Cuando yo comencé a trabajar con mi primer paciente con el espectro autista, dije, ¿qué hago acá? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo hago? Entonces Claro. veía la puerta y me quería ir realmente, porque este paciente tenía 2 años y medio, Encima chiquito. 2 años y medio, diagnóstico espectro autista. Yo decía, ¿qué hago acá? Yo me voy. ¿Cómo lo ayudás? ¿Cómo lo ayudo? Gracias a que mi colega tuvo una buena compañera que me dijo, toma, léete este libro, y me dio a Edward Carr. Y me dijo, lee esto porque esto te va a reayudar.
Y la verdad que sí, fue así. Comprender el tema de las conductas funcionales, ¿no? Esto que tiene que ver con que una conducta, ¿sí? ¿Qué significa que es funcional? Que cumple una función, porque responde a todo un, digamos, un sistema, ¿no? En donde tiene que ver, no es porque le agarró el ataque e hizo algo descontextualizado, no. Esa conducta cumple una función. Y el otro acompaña o alimenta esa conducta. Entonces, ¿qué pasa con un niño que no tiene lenguaje? Que lo único que hace es tirarse al suelo y gritar. ¿Qué hace la mamá para que no grite? Y le da lo que pide. Claro. Entonces el nene que aprende que si quiere algo, se tira al piso y grita. Y la mamá le da lo que... Porque no hay otra manera posible de otra comunicación, canal de comunicación. Exactamente. Los papás quedan muy desorientados. Se sufre mucho, la familia sufre mucho. La verdad que yo en mi primer caso con el espectro autista comprendí muchísimo lo que es el sufrimiento de una mamá de no poder ayudar a su hijo, claro. De un papá desesperado de decir no sé cómo lo ayudo, qué hago en esta situación, claro. ¿No es cierto? Ahora, Verónica, lo que yo pienso también que muchas cosas, muchas problemáticas, ¿no? Se pueden solucionar teniendo un buen diagnóstico, o sea, porque muchas veces nos sucede en el ámbito educativo que siempre estamos, conozco casos que es esto de tocar de hoy y me parece que este chico o este adolescente puede ser y bueno, vamos a encarar por este lado y siempre estamos como tocando de oído, o sea, tanto en el ámbito educativo como en otros niveles, ¿no? Que no se hace un buen diagnóstico porque las cosas podrían ser más fáciles, se podría trabajar, se podría diferente, se podría abordar de otra manera, entonces y sería todo más simple, ¿no? Y aliviar este sufrimiento que ya es suficiente que los padres tienen que lidiar con todo. Yo creo que es un mal concepto, yo creo que va por dos vías. Uno, lo que es la ignorancia de aquel que se mete a decir yo sé y me parece que realmente no tiene idea de lo que está diciendo. En la Argentina creo que somos muchos así, ¿no? Ay, sí, yo lo quiero mucho, entonces le damos para que hable de tal tema y realmente no sabe nada de eso. O sea, creo que cada uno tiene que hablar de lo que sabe y de lo que estudió, claro. Y para lo que está capacitado. Ahora, si yo vengo acá a hablar de psiquiatría, obviamente que estaría totalmente desubicada, ¿no? Claro. Entonces, creo que una de las cosas es esa, y otra de las cosas es los malos conceptos que tenemos de el famoso etiquetamiento. Que mucha gente dice, no hay que etiquetar, porque si vos lo etiquetás, lo discriminás. Y la realidad no es esa. Cuando nosotros etiquetamos en el sentido de dar un diagnóstico, poner una palabra, un diagnóstico, no estamos hablando de etiquetar, sino estamos hablando de cómo va a ser el tratamiento y la manera de ayudar a esa persona. Yo, cuando tengo a los papás enfrente mío, les doy un ejemplo claro y por ahí mucho más gráfico. Si yo voy al médico con fiebre, ¿no? Tengo fiebre, tuve toda la noche 41 de fiebre, voy al médico. ¿La fiebre es mi enfermedad? No es una alerta es una alerta, claro, que está el cuerpo reaccionó a la fiebre, no es la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces el médico me puede decir, bueno, tómese esto que se va a sentir mejor. Ahora, ¿eso curó? No, me alivió el síntoma, la fiebre, me tomo una Novalgina, un ibuprofeno, me baja la fiebre, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que hacer el médico para saber qué es lo que realmente me pasa? Chequeo, ¿qué es la clínica? Me va a cuestionar, me va a preguntar, señora, ¿qué comió? Señora, ¿cuánto hace que está así? Toda una investigación. Si él cree conveniente, me va a decir, bueno, señora, hágase un análisis de sangre, un análisis de orina, veremos los glóbulos, ¿no? Y ahí va a decir, bueno, sí, con todo esto, usted indudablemente tiene una infección, tome este antibiótico. Claro. Ahí está el poder llegar a un diagnóstico para resolver el problema, ¿no? Entonces creo que en estas cuestiones que son a nivel salud mental, muchas veces se cree que, porque mi hijo tenga autismo, no lo van a querer o lo van a discriminar, y en realidad es decir, no, lo tenemos que ayudar y tenemos que trabajar de esta manera y tenemos que hacer este tratamiento.
y ahí está donde el desconocimiento, ¿sí? El desconocimiento genera todavía perjuicio para el niño y para la familia. Inclusive la otra vez cuando viniste también comentaste un tema recontra interesante que era sobre la dislexia, sobre muchas dificultades que uno, si no, porque en esto del trajinar diario, ¿no? Con la educación, uno a veces no toma en cuenta, ¿no? Uno no toma en cuenta. Y también pasa por alto en el caso de la dislexia, cuando vos habías comentado también, bueno, hubo gente que mucha repercusión porque decís, bueno, no es solamente del chiquito, sino estábamos hablando, había una ley, habíamos hablado que también había un circuito para hacer un seguimiento, que tenía que haber una adaptación. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pasaría lo mismo con esto de la conducta. Entonces, si no lo trabajamos de fondo para tener un diagnóstico preciso y un trabajo interdisciplinario, tanto en el ámbito de salud como en la parte de educación, si no es como que estamos siempre tocando de oído, el chico crece y llega a un secundario, llega en su vida así, y nos encontramos con adultos, no sé si qué pasa con los adultos con estas conductas también, ¿no? También, no, pero en el caso de los chicos autistas pierden un montón de tiempo de crecimiento para ellos, entonces exactamente, y de desarrollo. ¿Qué pasa? Claro. Cuando un chico tiene un trastorno así, realmente genera en nosotros esa impotencia de no saber qué hacemos y evitamos acercarnos, evitamos, ¿no? Porque no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Decimos, ay, no, tiene no su sé cómo hacerlo, no tiene cura. ¿Qué pasa muchas veces con los papás que dicen, no, tiene un autismo, hay que dejarlo porque esto es del autismo? Y la realidad es que la conducta disruptiva no tiene que ver con el diagnóstico de autismo, ni la conducta es aprendida, la conducta se aprende. Entonces hay que trabajar y desandar ese camino de qué es lo que pasa para que ese niño reaccione de esa manera y que esa familia está fomentando esa conducta. Obviamente que no sabe, porque detrás de esto hay muchas cosas, lo que es emocional, lo que es la necesidad de ese niño, ¿no? Lo que es, digamos, más allá del diagnóstico, qué es lo que le está pasando. No hay palabras para poder decir lo que quiere decir, entonces reacciona porque no hay palabras. Las palabras ayudan, digamos, cuando hay violencia, ¿qué decimos? Si hay violencia, si hay agresiones, faltan palabras. Hay que mediar con la palabra. Y muchas veces los papás tampoco saben cómo mediar. Y hay que hacer todo un tratamiento, por eso lo que es todo un tratamiento conjunto. Lo que es TCC es un tratamiento a través de imágenes, con pictogramas, para ayudar a identificar conductas, a ayudar en el lenguaje, a poder comunicarse, ¿sí?, a través de imágenes, y que el chico vaya incorporando qué es lo que le pasa. Lo mismo que las emociones. El niño necesita poder tramitar sus emociones, porque en esos momentos de ira, ¿sí?, está enojado y no sabe por qué está enojado. Y no sabe tampoco demostrar lo que está. Exactamente, no sabe cómo decirlo. Y yo creo que más de uno de nosotros acá muchas veces estamos enojados y ¿qué te pasa? Estoy enojado, ¿por qué? Y no sé. Claro. Vos te levantás así. Porque te levantaste el día, ¿viste? El día. Es muy común en todos, ¿no? Yo digo que nos da el viento norte. Claro. Y ahí ¡pum!, se te volaron los pájaros. ¿Qué pasa? Algo sencillo que a mí me pasó en mi casa con mis hijos. Un día yo estaba en casa lavando los platos, un viernes a la noche, furiosa, cansada de toda la semana. Entra mi hija. Che, ma, no me hables, cállate, déjame en paz. ¿Qué te hice? ¿Por qué te enojas conmigo? Me dice mi hija. Déjame en paz, no me molesten, te digo. Mi hija enojada, en portazo, se fue a su pieza. Yo me quedo. Claro, no me querés, me dice mi hija. No me querés. Estás enojada conmigo. Y yo estaba lavando los platos, ¿no? Te quedaste dura. Y dije, no tiene la culpa, si yo estoy cansada, hice 3.500 cosas, no fui consciente de que le contesté mal, y ella se hizo cargo de que yo estaba enojada con ella. Claro. Y no estaba enojada con ella, yo estaba enojada conmigo, porque soy estas personas que no saben decir no. Le digo a todos que sí, y termino haciendo las 12 de la noche y seguimos cargándonos cosas, haciendo esta noche cuando vuelvo a la casa después de venir a programa. ¿No? Entonces uno está cansado. ¿Qué hice? Dejé los platos, me fui a la pieza y le dije a mi hija, perdóname, no estoy enojada con vos, entiéndanme que estoy enojada conmigo. Cuando yo estoy cansada,
Claro, uno se ni pone yo me inquietud, aguanto, claro. ¿no? No No me aguanto. Entonces esas cosas, claro, uno en el andar, ¿no? Y uno dice, ahí fue una conducta, digamos, inapropiada, Sí. ahí no fue una conducta disruptiva, pero fue una conducta inapropiada, que no había, ni yo había identificado qué me Tu pasaba a mí, enojo. mi enojo, mi emoción, por qué estaba enojada, la trasladé a mi hija se enojó, y todas estas cosas, o sea, son muchos factores, ¿no? Sí. Para poder analizar de qué es lo que pasa con ciertas conductas. Sí, ahí tenés el efecto acción-reacción. O sea, cómo Claro. reaccionó tu hija y hizo que vos modifiques Exactamente. tu... Imagínate, Sí. en ellos Claro, tu que lo conducta. pudieron Sí. hablar, porque Claro. ella se dio cuenta, Y- fueron, lo hablaron, imagínate en puedo un nene, resolver. En un No. nene. que el papá, cuando pasa este berrinche, en vez de tratar de bajarlo, se enoja más él con el nene, o sea, se hace toda Claro, una yo estaba pelota pensando también inmensa. Se termina haciendo exactamente lo en esto. reactivo, Claro. conductas reactivas. Cuando Carlos plantea lo del diagnóstico, yo pensaba justo en esto, también se me venían a la mente unos cuantos casos. Porque se complejiza más la cosa cuando por ahí el padre, el típico caso del pibe que revolea algo, no, pero lo que pasa es que a mi hijo lo molestan, que a mi hijo lo, o sea, o el que niega, no, No, mi hijo no no hace tiene eso, nada. o al revés, al que le busca la... La culpa Entonces, la tiene el otro. La culpa, la cosa se puede poner mucho más complicada todavía desde ese punto de vista, porque eso sin duda va a repercutir en no encontrar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque no lo va a llevar a mí- tratar si corresponde, a mí- se puede... A mí, yo te lo voy a dramatizar, ¿no? Sí. Para que vamos a poner... Vamos Va a revolear algo, no, Carlos. no, para que Tenés cuidado vayamos con a la la Agarren conducta, todo. Me agarra las conductas estas disruptivas y damos el ejemplo, ¿no? Bueno. No, que por ahí, digamos, yo soy educador también acá del ámbito del gobierno de la ciudad, conozco muchas realidades, tengo colegas también que conocen muchas realidades. Yo no sé si es un patrón, digamos, es complejo, muy complejo, ¿no? Estoy tratando de hacerlo más... En cada colegio nos encontramos con muchísimos casos, Sí. muchísimos casos que revolean sillas, que revolean esto, que le pegan al compañero, que no le pegan, que el otro que no habla, que... Y nosotros reaccionamos. y reaccionamos. ¡No, así no! Claro. ¡Para! Y lo sacamos. Es la peor reacción que podemos tener. Eso, Es la peor. comentanos cómo se maneja, Sí. cómo se trata. Claro, porque Es en la las peor escuelas es, reacción. no, porque es terrible, a la Lo dirección. aíslan. Sí. Y eso genera más violencia en el chico, Ujú. más agresión. O sea, el apartarlo y dejarlo solo. Queda en un rincón porque nadie puede acercarse porque está, ¿no? Es como Esto la de- primera medida, digamos. Que Sí. Mm. Yo estuve trabajando en una escuela como acompañante externo. Sí. De un chico con dificultades de comportamiento. Y en el momento en que este chico se enojaba, reaccionaba al primero que se le cruzaba, ¿no? El decir no, el decir no hagas eso, sos malo, Claro. ¿no? Genera que sea peor, porque el chico se siente malo y realmente responde, ¿no? En la profecía del autocumplimiento, Claro. ¿no? Ujú. Le estoy diciendo y va a generar, en vez de comprender. Es importante tener empatía en estos casos y saber que si el chico está reaccionando de esa manera, actúa de esa manera, es porque está sufriendo y algo le está pasando. Claramente. El chico que tiene claramente una conducta está sufriendo. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Ujú. Contener. Cuando un chico está en una situación agresiva, lo primero es contener. Bien. ¿Qué pasa? En el ámbito educativo es difícil porque no se puede agarrar y tocar y, ¿no? Calmar. Yo era acompañante, entonces yo podía por ahí abrazarlo al niño y sostenerlo para calmarlo. Pero sí hay técnicas de relajación, por ejemplo, contemos hasta 10, hay libros que ayudan mucho a esto de por ahí el yoga para niños, Está bien. contemos, relajémonos, pensemos cosas lindas. El tema de las conductas disruptivas tiene mucho que ver con los malos pensamientos, los patrones de pensamiento. Un niño que me miraste y revolvió una piña es porque está pensando que el otro está pensando, me estás mirando mal. Vos me estás, vos- Ni hablar las miradas malas. Sí. Eso es una reacción con malos pensamientos. Entonces, Ujú. hay que trabajar, digamos, esto de
no, mirá, él no te está haciendo nada. Y esto era el trabajo que yo hacía, ¿no? Y le decía, no te está mirando mal, está conversando con otro, te está escuchando, porque está escuchando atentamente lo que estás diciendo, porque es tu compañero, ¿no? Entonces esto de descolocarlos de su mirada, descolocarlo, y nosotros como adultos también, porque el adulto muchas veces se pone a la altura del niño. Sí. Se encaprichó y me está haciendo la contra. Y la verdad que el niño no nos hace la contra a nosotros. El niño está demostrando que está sufriendo y le está pasando algo. Y no sabemos qué le pasa en su casa. Más allá de tener una dificultad en cuanto a su comportamiento, que no puede decir lo que le está pasando, que no sabemos qué está sintiendo y no sabemos qué está viviendo realmente en su familia. Si ese chico tuvo alguna situación de abuso, alguna situación de violencia, si vio algo entre sus padres, si vivió una experiencia traumática, sí. un montón de cosas que nosotros tenemos que decir, pobre chico, en el sentido de algo le está pasando, intentemos comprender esa situación. Y cuando uno lo corre de ese lugar, ahí es donde comprendemos. Y esto pasa, cuando nosotros como adultos enseguida juzgamos al maleducado, al que es malo, al que revolea las cosas y no se pone a la par del niño de comprender, ¿sí? A mí me ha pasado de vivir, de estar en estas situaciones y que te digan, ay, déjalo, porque es malo, que se arregle solo. No, claramente que es imposible. Pero bueno, claro. Ahora, ¿No? yo me Bueno, pongo, yo me pongo en la maestra de la escuela, del maestro de la escuela. ¿Sí? Está bien. Yo lo comprendo y todo lo demás. Sí. Pero tenés 30 que están mirando que a ese no le pasa nada por más que pelee. Al contrario, pega y yo lo estoy conteniendo, lo estoy... Es decir, conversar con el grupo. claro. O sea, primer medida... ¿Cómo se maneja eso? Porque primer si no medida, estamos... Todos los demás están siendo avalados en esa conducta porque a él no le pasa nada. Claro. Que Pero también ¿y es muy qué común, que se debería escucha que los pasarle? chicos dicen, pero a él no le hacen nada. ¿Y qué debería No pasarle? se escucha. ¿Y qué debería pasarle? Porque, bueno, como se dice, bueno, lo tenés que castigar porque hizo El esto. premio castigo, claro. Claro. ¿Ve? O sea, lo primero que se piensa es eso, Yo- es decir, a él no le Yo hacen creo nada. que muchas Entonces, veces prejuzgamos los adultos, porque los chicos comprenden muchas veces más lo que nosotros Y de una creemos, forma más sencilla. creemos que Bueno. el chico está pensando. Y De hecho, nosotros por- complejizamos los problemas, porque cuando un chico ve que otro actúa de esa manera, saben que algo le está pasando. Y ocultarlo, lo ocultamos. No pasa nada, correlo para allá, sacalo, listo, ya terminó el problema. claro. Y de hecho eso pasa, en realidad, cuando tienen en los grados, por ejemplo, cuando hay un nene que es así, los padres son los que provocan más caos que los chicos. Los Sí. chicos lo tienen totalmente, digamos, asumido Sí. y controlado. Te dicen, no, mirá, es que pobre. Aparte te dicen, no, pobre, porque justo se enojó. A ver, Y ellos entienden, en cambio no los hay padres que- dicen, saquen al nene. No, es No hay una que cosa avalar, de los adultos. o sea, no es hay que mucho el avalar tema bajo de la- ningún punto de vista que ese niño Claro. agreda, No, la agresión no va, agreda, lógicamente, pero... sí, sea violento contra el resto. Bueno, eso es- no hay que avalarlo, eso Claro. hay que ser claro y no es correr el límite, bueno, a él permitirle todo, no, al contrario, hay que trabajar el límite, pero no de la manera en la que muchas veces los adultos estamos acostumbrados, no, Sí. eso no lo hagas, y vamos con la agresión Sí. hacia esa respuesta. ¿Qué te parece? ¿A vos te parece que está bien lo que hiciste? Hay muchos chicos que entran en un ataque de que es difícil el contacto visual. Un chico que entra en este estado de una conducta disruptiva o de un comportamiento, lo principal es hacer contacto visual con el chico. Yo lo que hacía era lo agarraba de la cara y lo miraba a los ojos. Mírame, respiremos, relajémonos, ¿no? Esas cosas calman. Si yo empiezo a gritar, si yo le empiezo a insultar, le empiezo a decir un montón de cosas, Claro, genera al más. contrario, Genera ponés más, una barrera ¿no? más grande. El contacto visual, el contacto cuerpo a cuerpo es lo que calma. Y muchas veces sucede en los niños con autismo en que los papás los abrazan, Claro. en que los papás los ayudan, ¿no es cierto?, a relajarse. Cuando un papá entra también en crisis y en pánico cuando ve que su hijo no puede calmarse, el papá también, y se genera peor esta conducta, porque el papá tampoco puede hacerlo. Entonces, el comprender que al otro le está pasando algo, que no lo puede decir, que no lo puede expresar, y que todo lo que percibe es agresivo, está percibiendo que todo el entorno lo agrede.
Vero, Sí. tenemos, Cristian, ¿me podés poner al aire? Hay mira, una pregunta que dice Cristina de Lugano, muy interesante, pero ¿qué sucede cuando los padres no fomentan la disciplina? Más aún, no quieren que se le corrija al niño. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, el tema, a ver, la disciplina de por sí, tenemos a veces conceptos erróneos, ¿no? De lo que es. Yo creo que, no sé si sería disciplina, creo que sería un límite. Muchas veces, y surge en muchos lugares esto de, bueno, a este hay que darle un chirlo y se terminó el problema, Sí. ¿no? La chancleta de la psicología de antes. Exactamente, ¿no? La letra con sangre entra. Y realmente no es esto, es a veces los límites claros, los límites o no de dejar el doble discurso. Yo le estoy diciendo a mi hijo, no hagas esto, y yo por otro lado lo hago, ¿no? O le estoy diciendo adelante de la gente, no le pegues, y cuando se va la gente a mí me pega y yo no le digo nada. Claro. ¿No? Entonces, el límite es un no claro, un no firme, y no necesito llegar a pegarle, ¿sí? Entonces, estas cosas pasan porque los chicos saben qué hacen y del otro lado no hay una respuesta, no hay una puesta de límites. No hay una puesta de límites. Lo que se está observando en la sociedad tiene que ver con esto de que nos hemos ido al otro extremo, ¿no? O sea, del autoritarismo, ¿no? Este autoritarismo en donde se hace lo que yo digo y porque lo digo yo, a dejarlo que haga lo que sienta y todo lo que le parezca, si lo quiere hacer está bien. El otro extremo. Claro. Un niño que está en desarrollo necesita tener límites. Y los límites no Porque son malos. el No, es límite que- forma. Claro. Sí. ¿Qué pasa con el agua? Si el agua está suelta, corre. Si yo lo pongo en un vaso, va a tomar la forma de un vaso. Si lo pongo Claro. en una botella, va a tomar la forma. El límite forma. Y el niño que está en desarrollo necesita tener una estructura. Después yo le puedo dar a elegir. Yo puedo decirle a un niño de 3 años si elige ponerse una remera amarilla o una remera negra. Pero no le puedo dar a elegir si quiere comer o no, si se quiere bañar o no, Claro. si quiere dormir Claro. cuando quiere o si quiere jugar al jueguito todo el día. Claro. Hay cosas que no se las puedo permitir. Y eso tiene que ver con hábitos, con rutinas saludables y con lo que es el aprendizaje en la vida que forma y que acompaña. Y muchas veces esos límites los confundimos con, ay, mano dura, Claro. le damos un chirlo y se termina el problema. No aprende porque es vago, entonces, ¿no? Entonces creo que ahí es donde la sociedad desbarrancó. Y lo tengo yo, un autor que a mí me encanta, que es Bauman, que creo que lo mencioné en la anterior, esto de la modernidad líquida. O sea, nos fuimos al otro lado, nos fuimos al otro extremo. Entonces, no te querés bañar, ay, no te bañes, está todo bien. Claro, No querés hacé lo que quieras. ¿Qué quieres comer? Oh, este no te gusta, ay, ¿para qué te hago lo otro? No, claro. Claro. Entonces no crear traumas. No, Y también no crear traumas, porque el no es Sí. malo. Pero el no marca límites Tal también. cual. O tenerle miedo al conflicto. Sí. No querer enfrentarlo. Enfrentar a tu hijo. Al conflicto. Yo estoy pensando en el chico más grande. Leí un autor que Este, decía... Yo pienso No, en la no, adolescencia, no sé claro. por qué justo Claro. me tocaría ese tema. Leí pero... un autor que decía que los padres de ahora, que fueron hijos de los padres autoritarios, son los que le tienen miedo a sus hijos ahora. Claro. Claro. O sea... Es que cambió todo, cambió están todo. con esto Y yo de no- libre soy. Sí. Está muy bueno que lo digas, estos tips, estas informaciones, cómo tenemos que manejar estas herramientas, ¿no? Sí. Para que podamos manejar a nuestros hijos y todo. Pero, a ver, los padres estamos realmente preparados para manejar de esa manera, para tener, digamos, ¿por qué? Porque encuentro también en un aula, ¿no? Donde hay no solamente un chico con estos problemas de conducta, sino que hay muchos que pegan situaciones, pego uno, pego el otro, ¿no? Agresión, mucha Digamos, agresión. mucha agresión. Plano educativo pasa a otro lado. Sí. Pasa a otro lado. Ya demasiado Ah, que se sienten. claro. Y que no se peguen entre ellos ya Entonces, es todo un el logro. docente ocupa un lugar de contención, o sea, mi trabajo va a estar bien siempre y cuando estos chicos no se lastimen. Prioridad número 1 del docente, ¿no? Esto lo estoy exagerando. Mientras los chicos ninguno ven, no tengo que llamar al SAME, no tengo que llamar a ninguna ambulancia ni nada, los chicos, está todo bien. Pero, a ver, a mí me pagan el sueldo objetivo para es educar y enseñar, enseñar. para enseñar. Exactamente. No para, entonces, ¿qué pasa? No solamente voy a tener un problema con este chico que pega, ¿sí? Que pega, lo etiquetamos, no, pero es el violento, está bien.
sino también que los padres van a venir del otro lado, profe, señor, profesora, ¿qué pasó? ¿Que fulanito le pegó a fulanito? ¿Qué hizo la institución en esto? Para que ¿Dónde estaba la maestra? Claro, Sí. o ¿dónde estaba el profesor? ¿Qué pasó con esto? Sí. Tenés muchos abanicos que van a empezar a rodearte. Entonces, está bueno que digas y nos des información a los docentes, a los padres, porque somos todos también padres, y Padres, bueno, tíos, padres, abuelos, vecinos, todo, y madres, amigos. y para contener, y para ver cómo manejamos esta situación. Cristian, ¿hay un mensaje más? A ver, dice María: hola, saludos a todos, está interesante como siempre el programa. El problema que tengo con mi hijo de 5 años, bueno, a ver qué pasó, es que se niega a cooperar. ¿Qué hago? Muy bien, es una buena pregunta. Sí. A ver, ¿qué es lo que sería cooperar? O sea, sería bueno que la persona que hizo la pregunta, ¿a qué se refiere con cooperar? ¿Qué es lo que pretende que un niño de 5 años haga? ¿Sí? O sea, primero empecemos por ahí, o sea, demos vuelta la pregunta. ¿Qué puede hacer un niño de 5 años que una mamá diga que coopera? ¿A qué se refiere